Buenos días, chicos. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenos días, Inge. Sí, se le Buenos escucha. días. Gracias. Ok. Bueno, creo que les había pedido en la primera clase que pusieran una foto actualizada en el perfil del Zoom, ¿no? Pero parece que muy poquitos han hecho caso, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que lo estoy considerando, ¿no? Así que sería conveniente, bueno, sí, para ustedes subir una foto tal como habíamos solicitado, ¿no? Así que, bueno, ya verán ustedes. ¿Qué más? Vamos a continuar con la clase del último día. Así que voy a compartir la presentación, ¿ok? Recuerden que estamos estudiando la utilidad de los diagramas de flujo, pero sobre todo la lógica que deberíamos tomar en cuenta para resolver un problema. En general, ¿no? Sí, pero básicamente son problemas, en este caso matemáticos, que nos ayudan a ilustrar justamente la estrategia que deberíamos seguir, como digo, para implementar, ¿no es cierto? Bueno, primero para idear la solución, ¿sí? Quizás a mano, para luego identificar los elementos de esa solución que la automaticen, ¿no? Por ejemplo, utilizando un lazo iterativo, ¿sí? O una estructura de iteración. ¿De acuerdo? Entonces planteamos un problema, eh, escribíamos ese problema a través de sus datos de entrada, lo que se esperaba en la salida. Luego, si estaba un poco complejo, poníamos un ejemplo y a partir del ejemplo íbamos encontrando o decidiendo las herramientas de programación que íbamos a necesitar. ¿De acuerdo? A ver, se están conectando. Claro, porque la otra opción, si no quieren subir la foto, podría ser habilitar la cámara, ¿no? Entonces, la siguiente clase, que no tenga su foto, pues tendrá que habilitar su cámara, ¿ok? Ya. Un segundo que les comparto la diapositiva. Compartir pantalla. Ok. Listo. Entonces, este, si no recuerdo mal, es el ejercicio en el que nos quedamos la clase pasada. ¿De acuerdo? Obtener el factorial de un número. ¿Sí? De un número n, ¿no? Y entonces, así rapidísimo, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿No? Primero nos pusimos un ejemplo. Acá. Ya aquí estamos. ¿Sí? Nos pusimos, bueno, primero planteamos el problema, ¿no es cierto? Señalando cuál es el dato de entrada, el valor de n, y de salida, pues que esperábamos encontrar el factorial de n, multiplicando n por n menos 1 y así sucesivamente hasta, hasta 1, ¿de acuerdo? Luego planteamos, ¿sí? O identificamos un ejemplo, ¿sí? Con N5, el producto que teníamos que calcular, ¿sí? Eh, Luego, como vimos que por ahí había un conteo, ¿sí? Daba igual hacerlo al revés, ¿no es cierto? No del 5 al 1, sino del 1 al 5, que quizás era más conveniente porque habíamos estudiado ejemplos con conteo de esa forma, ¿no? Luego definimos las variables,
¿sí? Como vamos a tener un contador, una variable contadora, que va a empezar en 1, porque iba a contar de 1 hasta 5, y que íbamos a tener una variable que iba a cambiar de valor en cada iteración, ¿no? Que es la variable producto, cuyo valor inicial iba a ser 1. ¿Sí? Luego hicimos paso a paso, ¿sí? Las operaciones que tenía que ejecutarse, identificando así los valores del contador, ¿sí? Que iban a ir cambiando en cada iteración, así como también las operaciones o la operación que íbamos a hacer en cada una de esas iteraciones, ¿sí? Lo que nos ayuda a generalizar esta operación para poder colocarla dentro del lazo que va a repetirse. ¿De acuerdo? Entonces, y listo, ¿no? Una vez que hubimos resuelto el problema, digamos, a mano, ¿cierto? Pasamos a representar esa solución, ese algoritmo, en el diagrama de flujo, ¿sí? De la forma que ya conocemos, eh, con el cuidado, ¿cierto? De completar o de colocar los distintos elementos del lazo iterativo, ¿sí? Como por ejemplo la condición, miren, ojo con esto, ¿no? Si mi variable contadora empieza en 1 y voy a contar mientras el valor de esa variable sea menor o igual que n, entonces voy a contar o voy a iterar n veces, ¿sí? Desde 1 hasta n, con n inclusive, ¿no? Entonces voy a iterar n veces. Ojo con eso. Si empiezo en 0, iteraría una vez más. ¿Sí? Si empiezo en 0 y cuento hasta n sin incluirla, entonces contaría n veces también, ¿no? Ojo que hay algunas variantes ahí. Tomen en cuenta eso, especialmente para la prueba. ¿Ok? Luego, otro elemento fundamental de la estructura iterativa es, por supuesto, la operación. ¿Cuál es la operación? Esta de aquí. La operación que vamos a calcular iterativamente. En este caso, como en algunos otros que vamos a ver, el valor de la variable producto o de cualquier variable se va a ir actualizando con respecto a su valor anterior, ¿no? Entonces esto se lee así. El nuevo valor de la variable producto va a ser igual al que tenía hasta este instante multiplicado por i, ¿sí? Entonces ese producto actualiza, o esa multiplicación actualiza el valor de la variable producto aquí. ¿De acuerdo? Estos dos bloques verdes son simplemente para imprimir. Recuerden, para imprimir una tablita parecida a lo que estábamos viendo aquí, ¿no? A lo que estábamos planteando. Eh, Déjenme ver. Sí, es que me habían pedido, recuerdo la última clase, que imprimamos también en cada iteración el producto, ¿no es cierto? Es decir, en texto el producto que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, esto es solamente para mirar, pero la operación clave es esta de aquí, ¿no? La que obtiene el producto de, de los elementos consecutivos, ¿no? Y el otro elemento clave, al menos en esta estructura de iteración, es aquel que, o la operación que nos permite ir incrementando el valor de la variable contadora, ¿sí? Recuerden que el número de veces que se va a iterar en este bucle depende de que vaya cambiando de valor la variable contadora, ¿sí? Hasta que llegue un punto en el que esta condición ya no se cumpla y se salga del bucle, el flujo del programa, ¿sí? Eh, Noten que el incremento aquí lo hacemos de 1 en 1, ¿sí? Podría ser de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? Entonces, ojo con esto también. Podría ser incluso un decremento, ¿no? Imagínense que el valor de la variable i empieza en n, ¿sí? Le pongo aquí i igual a n, y luego empieza a bajar el valor de n, ¿sí? Y hasta que llega a 0, por ejemplo, o a 1, no sé, dependiendo del análisis que haga. Entonces, ahí quizás convendría cambiar la condición aquí para que esa condición pues me permita iterar mientras el valor de n sea, mientras el valor de i sea mayor que 1, por ejemplo, sea mayor o igual que 1, etcétera. Bueno, entonces aquí hay algunas variantes. Generalmente no las introduzco, ¿no? A las variantes para que no se confundan, pero que sepan que si yo cambio aquí el valor del incremento, ¿no es cierto?
seguramente el número de veces que va a iterar este lazo va a ser menor, ¿sí? Y que la condición no necesariamente es siempre i menor o igual que n, ¿no? Podría poner otra condición también, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo diseñe mi lazo. Pero yo le recomiendo que, como estamos empezando, utilicen este esquema, ¿no? Como base, ¿sí? Si quiere contar de 1 a n, la condición i menor o igual a n, ¿sí? Con i empezando en 1 y con incrementos de 1 en 1, ¿de acuerdo? Eso. ¿Preguntas sobre esto, chicos? Por lo que terminamos viendo la última clase. ¿Nada? Ok, seguimos. Listo. Entonces, espero que hoy, sí, yo creo que hoy terminamos ya con los ejemplos. Eh, y en la clase que viene, pues ya empezamos con el lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, bueno, pongan atención, por favor. Aquí nos planteamos el siguiente problema, que nos dice leer n números y calcular, ¿sí? Y escribir la suma de los pares y el producto de los impares. ¿Sí? Leer n números, o sea, los que escoge el usuario y que lo manifieste por teclado, ¿sí? Que luego de que indique cuántos números va a ingresar, pues obviamente que los ingrese, ¿no es cierto? Y finalmente que escriba o que imprima, ¿no es cierto? Pongámosle aquí mejor que imprima. Imprima la suma de los pares, ¿sí? Y el producto de los impares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quizás, ¿no es cierto? Vamos a poner los datos de entrada. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos de entrada? Ya por ahí me piden uno de contador que vaya decreciendo. Sí, claro, pues claro que sí. Dejemos al final de la clase unos 10 minutitos y hacemos un ejercicio. Quizás este mismo de factorial, pero con contador decreciente. ¿De acuerdo? Sí. Aprovechemos el ejercicio que ya más o menos sabemos cómo plantearlo y solo que resolvámoslo utilizando un contador decreciente. ¿Ok? De acuerdo, Ramiro. Si me olvido, háganme acuerdo un cuarto de hora antes de las 11 y lo hacemos. ¿Ok? Listo. Datos de entrada. Datos de entrada. Entonces, el planteamiento del problema nos dice que vamos a leer n números, ¿no? Entonces, uno de los datos de entrada es n, ¿cierto? Y luego nos dice que calcule la suma de los pares y el producto de los impares, ¿no? Entonces, el usuario va a ingresar el valor de n y luego va a ingresar los números, ¿no es cierto? Obviamente, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta x sub n. ¿De acuerdo? Entonces, he dejado estos dos puntos para especificar qué tipo de variable va a ser esta. ¿No es cierto? Aquí me dice n. ¿Qué tipo de variable va a ser? ¿Va a ser una variable real, entera, racional? ¿Sí? Eh, a ver, uno de los que no tienen la foto, ¿no? Eh, Andy Cuenca. ¿Qué tipo de variable va a ser n? Buenos días, profe. ¿Qué tal, Andy? N sería eh, Recuerda que dice que eh, vamos a leer n números. Entonces, n va a ser un valor real, entero, racional, un entero, va a ser. entero exactamente, ¿no? Porque vamos a leer n números y ese número, pues obviamente va a ser un número entero, ¿no? No podemos leer 3.5 números, ¿no es cierto? Vamos a leer tres números, bueno, los que escoge el usuario. Entonces, esto es importante, no tanto ahorita, pero sí cuando empecemos a programar, que ya va a ser ya mismo, ¿sí?
cuando definamos el tipo de variable que vamos a utilizar, ¿no? En programación, usualmente tenemos que decir qué tipo de variable vamos a utilizar, ¿no? Entera, flotante, si es que es real, si va a ser un carácter, si va a ser una cadena de caracteres, etcétera, ¿no? A ver, aquí esto no sé por qué es variable, es entera. Y los números que va a ingresar el usuario, aquí no se especifica, ¿no es cierto? Aquí no se especifica, pero podemos intuir de qué tipo van a ser los números que va a ingresar el usuario, ¿sí? Van a ser números que podamos determinar si son pares o no, si son pares o impares. Entonces, aunque no se lo diga, pues aquí evidentemente deberían ser enteros, ¿no? Pues miren, aquí queda la duda. En todo caso queda la duda. Yo hago este análisis, pero queda la duda, ¿no? Cuando tengan esta cuestión, pregúntenme, ¿ya? Especialmente en las pruebas, incluso en los deberes, en las evaluaciones. Si tienen alguna duda de este estilo, pues pregunten. Y si no, pues resuelvan el problema, especialmente en los deberes, ¿no? De la manera más simple posible. ¿De acuerdo? Entonces no se compliquen pensando en que pueden ser de distintos tipos los datos, pero no consideren el caso más sencillo. Pero en las pruebas y en los exámenes de preferencia me preguntan, ¿de acuerdo? Para que no haya dudas, ¿sí? Y que no hagan lo más difícil, porque a veces cuando no queda claro, ustedes empiezan a hacer lo más difícil, cuando en la prueba, por cuestión de tiempo, hay que hacer lo más sencillo. ¿Ok? Entonces, esos son los datos de entrada. El usuario va a ingresar un valor de n, que va a ser el número de, la cantidad de números que va a ingresar, y luego va a ingresar esos números, ¿no es cierto? Esperando que al final, ¿no es cierto?, se imprima lo siguiente. Se imprima, ¿qué cosa? La suma de los pares, ¿sí? Voy a crear una variable que se llame suma de los pares, ¿sí? La suma de los números pares que ingresó el usuario, y otra que se llame producto impares. ¿De acuerdo? Uy. Entonces, la suma de los pares, esperamos que sea una variable entera también. Voy a poner solo entera. ¿Sí? Y entera aquí. ¿De acuerdo? Uy. ¿Qué más? Listo, entonces, como en principio digamos, no es un problema complejo, pero como estamos aprendiendo recién, vamos a plantearnos un ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé, supongo que ya se van dando cuenta de que esto de plantearse el ejemplo es una buena estrategia, ¿cierto? Para ir descubriendo las operaciones que vamos a plantear, o que vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, listo. Imaginémonos que, vamos a ver esto aquí. Imaginémonos que el usuario quiere ingresar 5 números, ¿no? Entonces el programa le pregunta, a ver, ingrese el número o la cantidad de números que va a pasar, ¿no? Y el usuario dice 5, ¿de acuerdo? Entonces, luego de preguntarle eso, le empezamos a pedir cuáles son esos números. A ver, ingrese el primer número, 4. Ingrese el segundo número, 7. Luego ingresa el 5, luego ingresa el 8 y luego ingresa el 11. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la operación que tendríamos que hacer? Yo aquí he pintado ya de color verde los números pares, ¿sí? Y de color medio azul los impares, ¿no? Un poco para tener una idea ya de lo que estamos haciendo. Pero cuando programemos, ¿no es cierto? Cuando planteemos el algoritmo, nosotros vamos a tener que encontrar un mecanismo para identificar si un número es par o impar. Esta es un poco la clave de este problema, ¿no es cierto? Porque si yo identifico si un número es par, ¿no? Entonces le subo a los que ya tengo, ¿ya? Y si en cambio identifico que el número es impar, le multiplico al producto que ya tengo, ¿de acuerdo? Entonces, noten que el usuario en primera instancia, al menos en este momento, va a ingresar los números uno por uno. O sea, primero va a ingresar el 4, ¿sí? Iterativamente. Luego va a ingresar el 7, ¿sí? Luego va a ingresar el 5
Y así, ¿cuántas veces va a ingresar el usuario estos números? ¿Sí? El número o la cantidad que he especificado en n. ¿De acuerdo? Entonces, primero se le va a decir, a ver, usuario, ingrese el primer número. Y el usuario va a ingresar el 4. Luego ingresa el segundo número, 5. A ver si esto, 5, ¿no? Luego le van a decir, ingrese el siguiente número. Perdón, ya no veo. Sí, 7, ¿no? 7, luego 5, luego 8, luego 11. ¿Sí? Entonces, miren, esta operación, solo la operación de lectura del número que el usuario va a ingresar ya es una operación iterativa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a repetir la operación de lectura del número? En este caso, 5 veces. Y en general, n veces. ¿De acuerdo? Entonces, voy a necesitar, ya ahí deberían darse cuenta que van a necesitar un lazo, una estructura de repetición que se repita 5 veces o n si quieren generalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, allá van viendo que van a necesitar además un contador que cuente desde 1 hasta n, o en este ejemplo, desde 1 hasta 5. Sí, ya sabemos cómo hacer un contador de 1 hasta 5, ¿no es cierto? Sí, la condición, ya sabemos los incrementos, etcétera, ¿no? Entonces, listo. Ya identificamos una de las operaciones que vamos a tener que hacer iterativamente. Luego vamos con el resto del problema, ¿no? Entonces, ya leímos, ya vamos a leer n números, pero en el proceso vamos a calcular e imprimir la suma de los pares y el producto de los impares. ¿Sí? Entonces, en el proceso yo tengo que ir identificando, ¿cómo le pongo? Si el número que está ingresando el usuario es par o impar, ¿cierto? Par, ¿sí? Vamos a ponerle así, 4, 2 puntos. ¿Es par? Sí, y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Sí. Si es par, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Luego, 7 es par, ¿sí? En este caso no. Sí, no, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si es par, ¿qué me dice? Quiero calcular e imprimir la suma de los pares en total. ¿De acuerdo? La suma de los pares. Entonces, como la operación de lectura la voy a hacer iterativamente, entonces tengo que ir sumando en el proceso los pares, ¿sí? Y multiplicando en el proceso los impares, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 4 es par, ¿no es cierto? Entonces, al 4 tengo que sumarle, ¿no es cierto? Una variable que me va a ir acumulando la suma de los pares. ¿Sí? Aquí ya debería también quedar un poco claro que voy a necesitar una variable para ir almacenando la suma y una variable diferente para ir almacenando el producto de los pares y de los impares respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que sumarle una variable que creo que llamé suma pares. ¿No es cierto? 4 más suma pares. ¿Sí? Y eso lo voy a actualizar, ¿no es cierto?, a la variable suma pares. Ojo con esta operación que seguramente no sé, les causa por lo menos alguna impresión, ¿no es cierto? Recuerden que al final de la operación, ¿no es cierto?, en la variable suma pares, ustedes van a tener almacenado la suma de todos los números pares que ingresó el usuario, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en cada iteración es verificar si el número es par, ¿sí?, que ingresó el usuario, y si ese número es par, como en este caso 4, sumarlo a la variable que va a ir acumulando la suma de los pares, ¿sí? Pero no solo sumarlo, sino también actualizar el valor de ese acumulador, ¿de acuerdo? Porque ya, nuevamente, si solamente lo dejan así, ¿sí?, lo único que están haciendo es coger el valor de suma pares que tenga hasta ese momento, sumarle 4 y ya está, pero no hacen nada con eso. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es actualizar el valor para que ese nuevo valor se quede almacenado en la variable suma pares.
¿De acuerdo? Y lo mismo en el caso de que sea impar, ¿sí? 7 es par. Recuerda, aquí estamos en la nueva iteración. Ingresó 7, ¿es par? No. Evidentemente, si no es par, es impar. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo propio, pero con la variable producto impares, ¿no? Entonces, voy a actualizar la variable producto impares con el valor resultante de multiplicar el número que ingresó el usuario por el valor de la variable producto impares que tengo hasta ese momento. ¿De acuerdo? Y así hago lo mismo para todos los siguientes, para todas las siguientes iteraciones, ¿no? ¿Es par? No, ¿cierto? 5 no es par, ¿sí? Entonces, multiplico 5 por el valor de la variable producto impares y actualizo esa variable. ¿Sí? 8 tampoco, 8 sí es par, entonces sumo 8 con el valor hasta ese momento de suma pares y actualizo la variable suma pares. Y finalmente lo mismo con el último número que ingresa el usuario. ¿De acuerdo? Esto 11. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Ok. Listo. Ahora, generalizando, ¿no es cierto? Porque este es un caso particular, ¿no? El que estamos analizando en cada uno. Generalizando, ¿cuál sería la operación que tenemos que realizar de manera iterativa dentro del lazo que ya dijimos que es necesario, ¿no? Evidentemente, la operación, bueno, van a ser dos operaciones, ¿no? Si es par, ¿no es cierto? La operación va a ser aquí me falta identificar la variable en la que voy a almacenar el número que va ingresando el usuario, ¿sí? Cuando el usuario ingrese 4, tengo que almacenarle en algún lado esa variable, ¿cierto? Si ingresa 7, puedo almacenarla en esa misma variable, etc. ¿no? Entonces, la variable que voy a utilizar es X, ¿sí? Porque puse X1, X2, X3, Xn, ¿no? Entonces, voy a ponerle acá, X2 puntos, almacena número usuario. ¿Ok? Listo. Entonces, generalizando la operación si par, ¿cuál va a ser? Va a ser suma pares, ¿no es cierto? Suma pares igual X, es decir, el valor que ingresa el usuario, más suma pares. ¿Sí? Y si en cambio es impar el número que ingresa el usuario, la operación va a ser impares igual el número que ingresa el usuario por el valor de la variable prodipares. ¿De acuerdo? Listo. Y ya está casi esto, listo, solo que me falta un detalle importante cuando estoy trabajando con este tipo de operaciones, es un poco raras, que a lo mejor todavía le ven un poco rara. Sí, y o tiene que ver con los valores iniciales que van a tener estas variables. ¿Sí? ¿Por qué es importante un valor inicial? ¿Sí? Por el primer caso. Imagínense que el usuario ingresa 4, ¿sí? Detectamos que es par y luego hacemos suma pares, es decir, el nuevo valor de suma pares es igual a 4 más el valor que tenía suma pares para empezar. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que tenía suma pares para empezar? Hasta ahorita no hemos dicho nada, entonces no tiene ningún valor asignado y ahí les va a dar error. ¿Sí? Porque el compilador les va a decir aquí esta variable no tiene un valor inicial, por lo tanto, o a lo mejor sí les compila y luego cuando van a ejecutar el programa,
esta variable que ya hemos declarado, ¿sí? Tiene un espacio de memoria donde está almacenado cualquier cosa, ¿sí? En la computadora, cuando hay un espacio de memoria que están utilizando, no siempre esos espacios de memoria están vacíos. Sí, puede tener cualquier cosa. Sí, y si no han inicializado el valor de esa variable, pues cualquier cosa que esté almacenado ahí se va a sumar a lo que tienen aquí. Entonces, por eso es importante asignarle un valor inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué valor inicial deberíamos ponerle, ¿no? Para que los cálculos que estoy haciendo aquí no se vean afectados. ¿Sí? ¿Quién me dice? 0. Exactamente. 0, ¿cierto? Suma pares debería ser igual a 0. Y así el primer cálculo no se afecta. Pues no, 0 más 4, porque 4 es el primer número. Y luego, ahí sí, pues en el resto de operaciones, pues se va considerando el valor anterior de esa variable. ¿Sí? Y en el caso de pros impares, ¿cuál sería el valor inicial que debería utilizar? 1. 1. 1, exactamente. 1, ¿no es cierto? Para que el primer producto no se vea afectado. Más rápido escribía, ¿no? Pros impares es igual a 1. ¿De acuerdo? Y ya está. Bueno, casi. ¿Sí? Quizás me falta solamente aclarar cómo es que voy a determinar si el número es par o impar. Pero sobre esto también ya habíamos hablado alguna de las clases pasadas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué operación me va a servir para determinar si un número es par o impar? El residuo. La operación módulo, exactamente, ¿sí? La que permite calcular el residuo de una división, ¿sí? A ver, ¿por qué esto ya no se me actualiza? ¿Dónde le pongo? Voy a disminuir el tamaño de esto. Para que me quepa, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo determino si un número es par? Sí, primero, ¿qué significa que un número sea par? Significa que es divisible para 2, ¿no es cierto? Sí, a ver cómo le pongo. X residuo 2 igual 0 sería. X módulo 2 igual 0. Exactamente, esa sería la condición, ¿sí? Solo que la voy a poner aquí un poco más detallado. X es par, ¿no es cierto? Si X es divisible para 2, ¿no es cierto? Ese es el análisis. X divisible para 2. Sí, ¿no es cierto? X módulo 2 es igual a 0. Eso es lo que decía el compañero, ¿no es cierto? La operación en realidad se llama, bueno, no sé si le llamarán residuo, no creo. Bueno, la operación esta que ven aquí se llama módulo, ¿sí? A veces también se le pone así, ¿no? O X módulo 2. Algo así, ¿no es cierto? O con minúsculas, ¿ya? X módulo 2, ya. Entonces, X porcentaje 2 o X módulo 2 igual a 0, quiere decir que estoy verificando si el residuo de dividir X para 2 es igual a 0. ¿No es cierto? Obviamente, si el residuo de dividir X para 2 igual a 0, quiere decir que X es divisible para 2. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahí eso? Noten que estoy poniendo ya el operador igual porque estoy comparando, ¿no? Esta es una expresión, ¿no es cierto?, que se va a traducir o que sí, se va a traducir como verdad o falso. ¿Sí? Si X es par, el resultado de esta expresión será verdad, porque estoy comparando, ¿no es cierto?, con este operador. Y si no, será falsa. ¿Sí? Será falso el resultado de esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tendré que hacer es poner en mi flujo del programa una estructura de decisión o de selección, ¿sí? Que verifique si el número que ingresó el usuario cumple con esto, ¿no?
Si esto es verdad, entonces el número es par. Y si no, si es falso, pues evidentemente el número será impar. En el un caso haremos esta operación y en el otro haremos esta otra. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora sí vamos a implementar el diagrama de flujo. ¿Dónde está el diagrama de flujo? Recuerden que tenemos que abrir el PCInt. Sí, voy a bajar esto acá. Y en el PCInt, pues cuando se abra el editor de pseudocódigo, van a darle clic en este botoncito verde. Ah, no, este botoncito verde es para ejecutar el Inge, código, ¿no? Sí, lo que es del PCI, eso no está compartiendo o no se ya, puede ver aún. ya, ok, ya les comparto. Listo. ¿Me confirman si ya se ve? Sí, ahí sí se- Sí, Ok, profe. listo. Entonces voy a borrar esto que tenía de la última vez. Bueno, quizás no debería borrar porque íbamos a hacer algo ahí, pero bueno, no importa. Lo hacemos rapidito. Ustedes sería conveniente que tengan archivos para los distintos ejercicios, ¿no? Por cierto, para guardar aquí, eso también es importante. Ustedes pueden guardar esto, ¿no? Bueno, lo pueden guardar como imagen o lo pueden guardar también como archivo. No sé, no me acuerdo la extensión, PSD creo que es. De manera que cuando quieran en el futuro, no sé, cuando quieran estudiar o quieran hacer alguna modificación directamente en el programa, abren el archivo y lo editan, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto? Está aquí, ¿no? En la vista del código fuente, pueden archivo, creo que es guardar como. Sí, hay varias formas de guardar. Entonces, pongamos en el escritorio, guardar. Veamos si se guarda así, porque yo tampoco me acuerdo. A ver. ¿Qué diablo? Ahí. ¿Dónde estará? Test. Clic derecho. Abrir con. Bueno, no creo que ese es solo para pseudocódigo, ¿no? Ese se guarda solo pseudocódigo de lo que estoy viendo. Esta es otra cosa. Ya. ¿Cuál será? Ah, este quizás. Este disquete. Ya, este disquete les guarda, pero solo el diagrama como imagen, ¿no? Entonces, veamos. Así tengo demasiadas cosas aquí. Exportar, ¿no? Guardar como. Guardar. Ya. En todo caso, sí, yo creo que guardarlo como pseudocódigo también podría servir porque ya saben que a partir del pseudocódigo ustedes pueden construir automáticamente el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, también sería una opción. Aunque me parece que había alguna opción para guardarlo, guardar solo el diagrama de flujo, pero no recuerdo. Ok. A ver, aquí tenemos solo el disquete. Nada más. Ok. Bueno, si es que quisieran hacerlo, ¿no? Listo. Sí, vamos al diagrama de flujo. Pam, pam. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pedirle al usuario que ingrese el número, la cantidad de números y luego, a través de un lazo,
¿no es cierto? Pedirle que ingrese esos números. ¿De acuerdo? Entonces, un mensaje, ¿no es cierto? De texto, ingrese. Podremos ser más detallados, pero bueno, aquí no queremos alargarnos, ¿no? Ingrese el valor de n. Nosotros ya sabemos que esa es la cantidad de números que va a ingresar. O si no, si ingrese cantidad. Ingrese cantidad, ¿no? De números n. ¿Ya? Entonces, luego el usuario, ¿qué va a hacer? Va a ingresar esa cantidad y nosotros vamos a recibir a través del teclado esa cantidad y la vamos a almacenar en la variable n. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Vamos a almacenarlo en la variable n. Y listo, ¿no? Una vez que tengamos eso, el usuario va a ingresar los números y tenemos que empezar nuestro lazo. ¿Sí? Acuérdense que habría dos, por lo menos dos, tres estructuras de iteración aquí que luego vamos a estudiar con más detalle. Habíamos estudiado principalmente, o habíamos implementado principalmente esta. ¿Sí? Sí, les voy a hacer el diagrama como lo habíamos planteado, ¿no? Y luego le cambio para utilizar el otro bloque que es más popular, más común, ¿ya? Entonces, aquí, podríamos resolver este inclusive utilizando el contador decremental, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a contar, ¿se acuerdan desde cuándo a cuánto vamos a contar? Desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a tener una variable contadora que va a variar desde 1 hasta n. Y la condición para que el lazo se siga ejecutando va a ser que i sea menor o igual que n. ¿Sí? Entonces, si voy a contar de 1 hasta n, yo necesito un bloque acá arriba que inicialice el valor de i en 1, el valor del contador en 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos bien, pero hasta ahorita el lazo se ejecutaría infinitamente porque el valor de i no está cambiando. Entonces, necesito un bloque de operación que vaya actualizando el valor de i, ¿sí? En cada iteración, sumándole 1. ¿Sí? Igual i más 1. Ahí sí iba a llegar a un punto que va a ser mayor que n y por lo tanto no se cumpla esta condición y salga del lazo. ¿De acuerdo? Y luego sí vendrían las operaciones que vamos a hacer en caso de que el número sea par o que el número sea impar, el número que ingresó el usuario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora implementemos este mismo lazo de manera decremental. ¿No es cierto? Como había planteado por ahí una pregunta. ¿Sí? Entonces, este lazo incremental va contándome de 1 hasta n, ¿no es cierto? Es decir, va a recorrer n veces. Lo que quiero es que este lazo recorra n veces, ya sea que ese lazo, que el conteo sea incremental o decremental. ¿Sí? Ya. Si quiero que sea decremental, entonces el valor de i no tiene que empezar en 1, ¿no? Porque si no se va a ir negativo. Bueno, podríamos hacer con negativos, pero es más difícil. ¿Sí? Bueno, no tanto, pero podría confundirnos. Entonces ahora tenemos que empezar en un número mayor para que vaya disminuyendo de valor, ¿no es cierto? Entonces lo que podría hacer es que i empiece en n. ¿Sí? Ojo con esto. No les digo que hagan así, solamente les estoy dando un ejemplo de que se puede hacer así. ¿Ok? Entonces miren, el valor de i ahora va a empezar en n. ¿No es cierto? Y va a ir, imagínense 5, por ejemplo. 5, luego va a valer 4, luego va a valer 3, luego va a valer 2 y luego va a valer 1. Entonces, para que el lazo cuente 5 veces, ¿sí? Tenemos que ir desde 5 o desde n hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces, la condición obviamente va a cambiar, ¿sí? Si vamos a ir de 5, si i va a valer de 5 hasta n, perdón, de 5 hasta 1, ¿sí? ¿Cuál sería la condición que tienen que plantear aquí? Sí.
si teníamos I menor o igual a N. ¿Sí? Bueno, la condición debería ser I mayor que N. Mientras I sea mayor que N, no. ¿Cuál debería ser la condición? Sí. Recuerden que vamos a contar desde N hasta 1. ¿Sí? Entonces, mientras I esté en ese rango, vamos a seguir contando. ¿Sí? Luego de 1, ¿qué va a pasar si sigo decrementando el valor de I? Se va a hacer 0, ¿cierto? O incluso negativo. Podríamos ponerle, qué sé yo, I menor o igual a 0, o incluso I igual a 0, ¿cierto? En caso de que, a ver. No, pues esta es la condición de que se ejecute, ¿no es cierto? Ya, no, ya me estoy confundiendo yo. ¿Sí? La condición de que se ejecute es que yo diría que es mayor o igual a 1. ¿Sí? Es mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque en algún momento de tanto decrementar I, porque aquí si va a ser decremental, tengo que decrementarle, ¿sí? Vamos a ir desde 5, vamos a pasar 1 y se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, mientras I sea mayor o igual a 1, sigo recorriendo el lazo. ¿Sí? Sigo recorriendo el lazo. Entonces llega I igual a 1, resto 1 va a ser 0. ¿0 es mayor o igual a 1? No, se va a salir. ¿De acuerdo? ¿Qué otra condición podría haber puesto? No se me ocurre otra, ¿no? Ahorita mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente tengo que empezar I en un número mayor. Tengo que ir decrementando en cada iteración el valor de I, en 1 en este caso. Y eso sí tengo que pensar súper bien la condición, ¿no? ¿Sí? Porque estos dos pasos son fáciles. ¿Sí? La condición es un poquito más complicada. Entonces, tengo que pensar que voy a ir desde N, voy a ir bajando, voy a llegar hasta 1 y hasta ahí tengo que contar. Luego de 1, si sigo decrementando, va a hacerse 0. ¿No es cierto? Entonces, voy a contar, voy a decrementar, mientras el valor de I sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque el rato que se haga menor que 1, ya estaré fuera del rango de conteo. ¿De acuerdo? Si quieren, solo para verificarlo, vamos a imprimir el valor de I. ¿Sí? Vamos a imprimir el valor de I. ¿Sí? Poniendo ahí solamente el nombre de la variable, ¿no? Entonces iba a empezar valiendo n, ¿sí? Luego 4, luego 3, bueno, perdón, n-1, n-2, n- y así sucesivamente hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a ejecutar con este botoncito de aquí. Voy a ingresar 5. Y ahí está, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿cuántas veces va a contar? 5 veces, de 5 a 1. ¿Cuántas veces va a iterar? 5 veces. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que con eso quede un poco claro que también hay otra forma de resolverlo, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque la condición es distinta. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, voy a borrar esto. ¿Sí? Voy a borrar esto. Si quieren, bueno, cuando suba el video, repásenlo. ¿Sí? Uy, no debí borrar eso. Bueno, voy a ponerlo de nuevo. Ingresa cantidad de n. Leo n. Y luego viene el lazo. ¿Ya? Ahora, el lazo se puede plantear también utilizando esta otra estructura que me recomendó el otro día uno de ustedes. Era esta, ¿verdad? Que representa básicamente la estructura iterativa que más vamos a utilizar cuando programemos. Así que por ese lado es conveniente también utilizarla, ¿no? Entonces, miren, ahí está el lazo, cómo se va repitiendo en función de los parámetros que planteamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces,
aquí nosotros ponemos en la parte de arriba la variable que va a contar, que me va a seguir, que me va a servir para ir contando, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos cuál va a ser mi variable contadora, i. ¿Sí? Y voy a contar desde 1, ¿sí? Hasta n, ¿no es cierto? Con incrementos de 1 en 1. ¿De acuerdo? Sí, creo que ese es el orden. Si no, me corrigen porque no utilizo con mucha frecuencia esta estructura. Pero bueno, verifiquémoslo, ¿no? Voy a ponerle aquí una estructura que me imprima el valor de i. ¿No es cierto? Lo mismo. Y le mando a ejecutar. Si tienen duda, pueden probar, ¿no? 5. Ya, no está incrementándose. Tiene que ¿Sí? ponerle la n al final y el 1 en la mitad. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, lo que hacía, ¿no? Entonces, vamos a contar desde 1 hasta n, así se ve, ¿no es cierto? Con incrementos de 1. Ok, perfecto. Entonces nos sirve esa locura. Muchas gracias. Vamos a ver. 5. Ya, correcto. Está bien lo que me dice el compañero, ¿no? Entonces hay que acordarse nada más si es que tienen alguna duda, pueden buscar en internet. También bueno, aquí no sé si hay, también tienen un botoncito para ayuda, ¿no? Pero bueno, no es tan importante porque esto, como digo, lo vamos a utilizar ahorita y a lo largo de la clase, a lo largo de la asignatura ya no tanto, ¿sí? Sería ideal poder hacer un diagrama de flujo para cada problema, para cada ejercicio que hagamos en clase, pero seguramente no tendremos tanto tiempo, sino que tendremos que dedicarlo a programar, ¿no? Pero en todo caso, la lógica es básicamente la misma, ¿no? Se especifica la variable que va a contar, el valor inicial. Miren, la ventaja de esto es que ya no tendríamos que inicializar i acá arriba en 1, porque ya lo estamos haciendo en este bloque, ¿sí? Luego especificamos el contador o el incremento de esta manera, ¿sí? Simplemente especificando de cuándo en cuánto vamos a sumar. Y finalmente, hasta dónde vamos a contar. ¿De acuerdo? Entonces, esta parece súper práctica, pero hay que tener cuidado porque no en todos los escenarios sirve, ¿sí? O sea, esta es la que más nos vamos a utilizar, pero en ciertos escenarios vamos a tener que utilizar la otra, ¿de acuerdo? Y ya les voy a explicar cuando nos toque estudiar esa estructura ya programando, ¿ok? Entonces le borramos esta de aquí y listo. Ya tenemos nuestro lazo. eh, y ya, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas variables sería conveniente inicializarlas, ¿no es cierto? Suma pares y prod impares en 0 y 1 respectivamente. Entonces lo vamos a poner acá. Las variables se inicializan generalmente al inicio del programa. No valió pegar. Suma pares. Vamos a inicializarla en 0. Y voy a poner un punto y coma. Creo que me deja inicializar las dos variables en la misma línea. Prod impares igual 1. ¿Sí? Inicializadas las dos variables, ¿no? Suma pares y prod impares. Ahora sí las puedo utilizar. Pero antes de hacer este cálculo, ¿no es cierto? Tengo que determinar si el número que va ingresando el usuario es par o impar. Ah, no, pero antes de eso, pedirle al usuario que ingrese ese número y leerlo, ¿no es cierto? Entonces, voy a utilizar un bloque de salida para pedirle al usuario que ingrese el número. Ingrese el número. ¿Ya? Los puntos de espacio. Y luego que le pido que ingrese el número, voy a leer ese número que ingrese por teclado y le voy a almacenar, ¿se acuerdan en qué variable? En la variable X, ¿no? Que es lo que puse aquí. X almacena el número ingresado por el usuario. ¿Sí? Agrandémosle esto un poco. Ya. Ya está. Entonces, una vez que el usuario ha ingresado el número, tengo que determinar si es par o impar. Porque dependiendo de eso, haremos una operación u otra, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos un bloque de selección, que sería este, ¿no es cierto? Este de aquí. Luego de que hemos leído el valor de X, ¿no?
Recuerden nuevamente que para que calce la estructura, tienen que acercarse un poco a la flecha, ¿no? A la punta de la flecha, porque si no, no les deja. Bueno, no acá. Tiene que estar dentro del lazo esta, ¿no? Listo. Entonces, verificamos si es par o impar. ¿Cómo? Con la expresión que ya planteamos al analizar el problema, ¿no es cierto? Esta es la expresión. X porcentaje 2 igual a 0. El número que ingresó el usuario, ¿sí? Dividido para 2 da un residuo 0. ¿Sí? Igual 0. Ahora, no me acuerdo si el porcentaje sirve aquí o la palabra mod de la operación mod, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Déjenme ver. No. Veamos. X porcentaje 2 igual a 0. Si es verdad, entonces el número es par, ¿no es cierto? El número es par. Y por lo tanto, miren, le voy a poner un bloquecito adicional imprimiendo par, diciendo que el número es par. Y acá voy a poner otro bloquecito diciendo que el número es impar. Recuerden que si quieren imprimir texto, tienen que poner ese texto entre comillas para que bueno, en este caso no, pero cuando ya programemos, para que el compilador no entienda esta palabra como una variable, sino como un texto, ¿sí? Entonces hay que ponerlo entre comillas. Ya, si es par, ¿qué tenemos que hacer? Si es par, tenemos que hacer una operación matemática que, si recuerdan, era esta de aquí, ¿no? Ahora veámoslo un poco. Con otro color. Sí. Ya. Suma pares igual X más suma pares. ¿No es cierto? Entonces suma pares. Actualizo el valor. Le sumo el valor anterior. Más X. No importa el orden. ¿De acuerdo? Y en cambio, si el número es impar, la operación que tendré que hacer es prod impares igual prod impares por X. O X por prod impares, ¿no? Igualito al análisis que hicimos. ¿De acuerdo? Y casi ya estaría, ¿no? Nos faltaría solamente imprimir el valor de cada uno, ¿no? Entonces, cuando se acabe este lazo, voy a imprimir, luego, fuera del lazo, ¿no? Evidentemente, porque, porque las operaciones terminan cuando salgo del lazo. Entonces voy a imprimir texto que diga suma de pares, dos puntos de espacio, y afuera el valor de la variable suma pares, que contendrá la suma de los pares. ¿De acuerdo? Y otro bloque que me imprima el producto de los impares. ¿Sí? Producto impares, dos puntos, espacio, y fuera la variable prod impares. ¿De acuerdo? Suma pares, prod impares, X más suma pares, X por prod impares. Prod impares igual 1. Listo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto debería salir aquí? ¿No es cierto? Suma de los pares debería salir 12, ¿no es cierto? 4 más 8, 12. Y el producto de los impares, ¿qué debería ser? 7 por 5, 35. 35 por 11, 35 por 10, 350. 350 más un 35 más, 385. ¿No es cierto? 12 y 385. ¿No? ¿Sí sale? 5. Ya, ¿cuáles son los números? 4, 7, 5, 8, 11. 4. Estoy imprimiendo. ¿Por qué estoy imprimiendo esto? 4, 7. A ver, déjenme ver esto. Se está imprimiendo demasiado, ¿no? Es que le puse dentro del lazo, ¿no? No me fijé. Estas impresiones tienen que estar fuera del lazo porque si no me van a imprimir las operaciones parciales en cada iteración. Ok. Ya le saqué del lazo. Ahora sí les voy a imprimir nuevamente. 5. ¿Cuáles eran?
4, 7, 5, 8, 11. 4 par, ¿no es cierto? 7, 5, 8, 11. Ya, bueno, la suma de pares sí me salió, el producto de impares me dio error, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. Producto de impares me dio 1. A ver. Ya M. Este es impar. Ah, es que está mal el nombre de la variable, miren, ¿no? Cross impares. Me faltó una R. Sí, miren, si este error lo comento yo, que ando haciendo esto ya algunos años, sí, para tener mucho cuidado, ¿ya? Al digitar. Bueno, aquí no me da ningún error, ¿no? Cuando ustedes estén programando esto y si cometen este error, el compilador les va a decir esta variable post impares no está definida, no está declarada y ahí tendrán que darse cuenta ustedes pues que han cometido un error al escribir el nombre de la variable. ¿Ok? Lo ejecuto nuevamente. 8, 7, 5, 9, 11, ¿verdad? 8, 7, 8, no, 4, 7, 5, 8, 11. 4, 7, 5. A ver, 5 números. 4, 7, 5, 8, 11. Ya, ahí está, ¿no? Suma de pares 12, un producto de impares 385. ¿De acuerdo? Miren, en cada iteración me va diciendo el número si es par o impar. Eso en realidad no hace falta, pero si estuviesen depurando el ejercicio, ¿no es cierto? Podría ser útil imprimir ciertas cosas o los valores de ciertas variables para saber si se está ejecutando bien en cada una de las iteraciones. Y si no es así, pues tratar de determinar dónde se está cometiendo el error. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Entonces ya he respondido también la pregunta que hizo un compañero con respecto a hacerlo de manera decreciente, ¿no? Pues como vieron, yo no lo haría porque no hace falta, ¿no? ¿Sí? Si ya tenemos estas herramientas, si tienen curiosidad, háganlo también, practique porque es importante, pero incluso en la prueba no les pongo algo así, ¿no? En la prueba lo que sí suelo hacer es es cambiar el incremento, ¿no es cierto? A ver, les cambio el incremento a ver si es que pueden analizar iteración a iteración qué es lo que pasa con con la estructura de iteración, ¿no es cierto? Con la estructura de repetición. Eso sí, ¿no es cierto? A veces les cambio el valor no sé, de los límites de la iteración para que vean que el lazo al final nunca se ejecuta, ¿no es cierto? Porque no se cumple la condición o que se ejecute infinitamente, ¿sí? Porque por varias razones, ¿no? Que ya he comentado. Entonces, ojo con eso. Voy a pegar aquí el diagrama de flujo. Nos ha tomado bastante ¿no? Pero bueno, ojalá haya sido de utilidad. Listo. ¿Qué más? Ya, este es otro ejercicio que plantea, déjenme ver qué tenemos aquí, que plantea lo siguiente, ¿no? Si el usuario ingresa n números 1 a 1 por teclado, ¿cuál es el mayor? ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo enfrentar un problema en el que el usuario ingresa n números, no sabemos cuánto, los que él decida, y que claro, obviamente, luego de preguntarle cuántos números va a ingresar, tenemos que pedirle que ingrese 1 a 1 esos números. Entonces, para eso, ¿qué vamos a necesitar? Un lazo, un bucle, ¿sí? Repetitivo, ¿ok? Ya sabemos cuál es la estructura que nos sirve para eso, cuáles son los elementos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos dice que determinemos cuál es el mayor, ¿ya? Entonces, datos de entrada.
¿Qué vamos a ingresar? La variable n. ¿Cierto? Voy a guardar antes de que se me borre. N, que va a ser entera, ¿no es cierto? Y también los números x1, x2, hasta xn. ¿De acuerdo? Y datos de salida, pues vamos a sacar voy a llamar una variable n mayor. La variable mayor. Ok. Control V, control N, ya. Obviamente, aquí sí que los números podrían ser enteros. Estos números podrían ser enteros o podrían ser flotantes o reales, ¿no? Es decir, con decimales. Como solo voy a calcular cuál es el mayor, entonces podría ser cualquiera de ese tipo de variable. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Ok, vamos a poner un ejemplo. Digamos que el usuario ingresa n igual a 5 igualmente, ¿ya? Y luego los números que ingresa son, qué sé yo, 3, ¿no es cierto? Luego ingresa el 5, luego ingresa el 8, luego ingresa el 5, luego ingresa el 7 y finalmente ingresa el 10. ¿De acuerdo? Pongamos el 15. 16. Da igual. Entonces, obviamente, si el usuario ingresa estos números, ¿sí? La salida, ¿cuál debería ser? ¿No? Que 16 es el mayor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Vamos simulando, ¿no es cierto? Como hicimos en el ejemplo anterior, el ingreso de los números para dilucidar un poco, para darnos cuenta cuál sería la estrategia a seguir para determinar cuál es el número mayor de los que ingresan. ¿Sí? Entonces el usuario ingresa el 3, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el número mayor hasta ese punto? Hasta ese punto es el 3. Ya no quiero poner esto porque voy a confundirse. A ver, sí, no, pongamos. El número mayor hasta ese momento es el 3. Luego ingresa el 8, ¿no es cierto? Ingresa el 8. Y ahí, entre el 8 y el 3, ¿cuál es el mayor? El 8, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero cómo decidí eso? Porque hice una comparación, ¿sí? N mayor, es el número mayor que tenía almacenado hasta ahí, ¿sí? Es mayor que el número que ingresó el usuario, ¿sí? ¿Es mayor que el número que ingresó el usuario? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, no. Actualizo el nuevo número mayor. El nuevo número mayor es el 8, ¿no es cierto? Luego ingresa el 5. Luego ingresa el 5. Y hago la misma comparación. El número mayor que tengo calculado hasta ese momento es mayor que 5. 8 es mayor que 5. Recuerden que 8 ahora es el número mayor. ¿Sí? Y la respuesta es sí. ¿Cierto? Sí, 8 es mayor que 5, por lo tanto, no hago nada. Se queda que el n mayor es 8. Luego ingresa el 7. 7, n mayor, y hago la misma comparación. N mayor es mayor que el número que ingresó el usuario, sí, 7. Tampoco, ¿no es cierto? 8, perdón, sí, 8 sí es mayor que 7. Por lo tanto, no hago nada, ¿no es cierto? Sigue siendo n mayor el 8. Y finalmente, 16. Hago la comparación. N mayor calculado hasta este instante es mayor que 16. No, ¿cierto? Por lo tanto, actualizo el n mayor. Y ahora va a ser igual a 16.
¿De acuerdo? Entonces se acabaron las iteraciones porque se acabaron los números que ingresó el usuario. Y finalmente el resultado es que n mayor es igual a 16. ¿De acuerdo? Pues miren, este es el algoritmo que vamos a seguir para resolver el problema independientemente del número de números que ingrese el usuario e independientemente de cuáles sean estos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos de ahí? Evidentemente necesitamos un lazo que permita ingresar cada uno de esos números, un lazo que cuente desde 1 hasta el número, hasta la cantidad de números que ingrese el usuario. Dentro de ese lazo también vamos a hacer esta operación. Miren, esta operación de comparación y de asignación. Entonces, generalizando, ¿cuál va a ser la operación? La operación que vamos a hacer, aparte de pedir al usuario el número, va a ser n mayor es mayor que el número que ingresa el usuario, es mayor que x, que vamos a llamar x, el número que va ingresando el usuario. ¿Ok? Entonces n mayor que x es la operación que vamos a repetir. Y si es verdad, si es verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, no hacemos nada, ¿no es cierto? Y si falso, debía haber puesto falso o verdad, ¿no? Pero ustedes ya saben que no sería falso y sí sería verdad, ¿ya? Si falso, entonces vamos a hacer esa operación de asignación. N mayor es igual al número que ingresó el usuario. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí, por ejemplo, siempre hay que tener cuidado en este tipo de lazos, en analizar el valor inicial que van a tener estas variables. Entonces, miren, en el caso anterior era imprescindible que tuviesen un valor inicial, porque si no iba a haber errores. En este caso, veamos qué pasa. En este caso, de entrada, el mayor va a ser el primer número. ¿Tiene sentido eso? Tiene todo el sentido, ¿no? Porque no hay ningún otro número con el que comparar, entonces el primer número va a ser el mayor. Ya, ahora, eh, ya, aquí hay un pequeño problema, ¿sí? En el sentido de que en la primera iteración no estamos haciendo la comparación, ¿no es cierto? Deberíamos hacer la comparación, porque si no hacemos la comparación, ¿sí? Esta primera operación queda fuera del lazo, ¿no es cierto? Recuerden que estoy diciendo que en el lazo voy a poner estas dos operaciones. Pero si tengo en la primera operación no tengo esta comparación y esta asignación, entonces no está dentro del lazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo acomodaríamos esa operación para que quede dentro del lazo? ¿Sí? Tendríamos que comparar al número que ingresa el usuario con algo, ¿no es cierto? Pero ¿con qué? ¿No? Con el número más negativo que puede haber. No hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Y déjenme pensar. N mayor igual a 3. Quizás tendríamos que dejarle fuera de lazo a ese primer elemento, ¿no? Es decir, si este es el primer número que ingresa, entonces de entrada n mayor es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que digo, ¿no? Vamos a resolver esto en... Uy, no se borra. Ya no se quiere mover. Ahí está.
segundo. Y al final le cambié el nombre del algoritmo. Bueno. Pilas con eso. Ya. Ok, entonces este es el algoritmo. ¿Cómo le vamos a llamar? Número mayor. Vamos a llamar número mayor. Entonces, empezamos, ¿no es cierto? Ingrese cantidad de números. Ingrese cantidad números n, dos puntos de espacio. Luego le ingresa por teclado y lo leo utilizando este bloque. Lo almaceno en la variable n. Luego, para leer los números que va a ingresar, pues utilizo un lazo, ¿no es cierto? Una estructura de iteración. Claro, aquí se pone a la izquierda y en otro caso se puso a la... Ya, mi variable contadora va a ser la i. Voy a contar desde 1 hasta n, con saltos de 1 en 1, con incrementos de 1 en 1. ¿Sí? Y en cada iteración le voy a pedir al usuario que ingrese el número, ¿no es cierto? Correspondiente. Ingrese número. ¿Ya? Luego de que le pida que ingrese el número, voy a leer esos números, cada uno de esos números. Y los voy a almacenar en la variable x. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos quedado? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Solo que ahora lo que estamos haciendo es verificar si el número es, ¿cuál número es mayor? ¿No es cierto? Entonces, acuérdense, ¿no? Si el número que está ingresando es el primero, ¿sí? Si el número que está ingresando es el primero de todos, pues necesito una estructura de selección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé si si el número que está ingresando el usuario es el primero de todos? ¿Sí? Si el contador es igual a 1, entonces ahí se trata del primer número. Si el contador es del primer número, entonces, ¿qué voy a hacer? Perdón. Un bloque de operación que lo que haga es decir, n mayor, el número mayor, es igual a ese primer número que ingresó el usuario. ¿De acuerdo? Y si no, ya si se trata ya del resto de números, ahí sí voy a hacer lo que tenía generalizado aquí. ¿Sí? Ya. Verificamos esto. ¿Sí? N mayor. ¿Sí? El número mayor es mayor el número mayor que tengo almacenado hasta ahí. ¿Es mayor que el número que ingresó el usuario? Chuta, ahí me equivoqué, perdón. Aquí necesito una estructura de selección. ¿De acuerdo? ¿Sí? El número mayor que ingresó que tengo calculado hasta ahí. ¿Es mayor que el número que ingresó el usuario? ¿Sí? Es lo que está aquí, ¿no? Si es verdad, no hacemos nada. Si es verdad, no hace nada. Y si es falso, pongo esto, ¿no? El nuevo número mayor, bloque de operación, si es falso, ¿no? El nuevo número mayor es igual a este número nuevo que ingresó el usuario. ¿De acuerdo? Y ya está. Al final de todas estas iteraciones, el valor de la variable n mayor, ¿sí? El valor de la variable n mayor será el que contenga el número mayor. Entonces, el número mayor es, y aquí voy a imprimir el valor de la variable n mayor. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Ojo con esta verificación que hacemos aquí, ¿no? Si el número es el primer número, entonces... Le falta la variable, profe. N ¿Cuál mayor. variable? ¿En dónde? N mayor arriba no tiene que poner la variable. Acá arriba. Ajá. No. Sí. O sea, a lo mejor tú te refieres a declararle. No sé, ponerle algo así.
Algo así como n mayor igual 0, algo así. ¿A eso te refieres? Ajá. Ah, no, no, Ya, solo n mayor nomás, ¿o no? así. Ya. En realidad aquí no hace falta. ¿Sí? El compañero a lo mejor se refiere a declarar la variable. ¿Sí? Cuando nosotros programemos, que ya mismo nos toca, vamos, antes de utilizar una variable, vamos a tener que declararla. Es decir, presentar esa variable al compilador y decirle, oye, oye compilador, esta variable vamos a utilizar, es de tipo entero, de tipo real, etcétera, ¿no? En este caso no hace falta. ¿Sí? En otros casos sí que le hemos puesto, por ejemplo, a la variable i. ¿Se acuerdan que poníamos aquí la variable i es igual a 0 o igual a 1? Pero en ese caso la poníamos para inicializar un valor en esa variable, ¿no? Luego sí que vamos a tener que hacerlo, ¿no? Como ya les explico, cuando ya nos toque programar, vamos a tener que en la cabecera del programa presentar las variables al compilador. En este caso no hace falta, ¿no? En este caso, digamos, este programa sirve para ilustrar el proceso de programación, no tanto para programar, ¿de acuerdo? Entonces no es tan estricto en ese sentido. Entonces en este caso no hace falta, ¿sí? Y si era falta, si es que necesitásemos asignarle un valor inicial a n mayor. Pero ¿por qué no necesitamos asignarle un valor inicial a n mayor? Porque de entrada, la primera vez que entramos a la estructura de iteración, ya le asignamos un valor, ¿no es cierto? Le decimos el valor el primer valor o el valor inicial de n mayor va a ser el primer número que ingrese el usuario por teclado. ¿De acuerdo? Veamos si funciona, ¿no? ¿Qué dice esto? Oh, ahí me dio un error. Ya, esto sí. Ah, ya, me está dando error porque creo que es porque estoy poniéndole a esta variable el mismo nombre que el algoritmo. Veamos. Calcular n mayor. No, tampoco. A ver. Y aquí sí no creo que nos dan... sí. Dice, debe haber acciones en la salida por verdadero. Ya. O sea, me dice que de ley tengo que poner algo aquí. Pongámosle cualquier cosa, ¿no? Pongámosle espacio en blanco. ¿Ya? Veamos si es eso. Nunca me había pasado. No, tampoco. Inge, ahí le debería invertir ¿cómo sería? Si X es mayor que mayor, sería mejor poner. Si X es menor que N mayor. No, no, sería mejor poner si X es mayor que mayor, y eso es verdadero, entonces simplemente lo que estaba en falso le ponen verdadero y Ah, ahí no hay problema. ya. Y ya te entiendo. Entonces le cambio esto. Así. Esto lo borramos. Ya, veamos. Ya, ahí sí funcionó. Veamos si funciona y luego le explicamos alguna cosita, ¿ya? 3, 8, 5, 7, 16. 3. A ver, voy a ingresar 5 números. 3, 8, 5, 7, 16. ¿Ya? El número mayor es 16. ¿Ok? Ya. Claro, sí tiene sentido, ¿no? Lo que me reclamaba el programa es que de ley tiene que haber algo en el lado de verdad, ¿no es cierto? Que el lado de falso puede ir sin ningún bloque, pero que este de ley tiene que tener un bloque, ¿no? Ahora, lo único que hicimos, ¿no? Es cambiar la verificación, ¿no es cierto? Le pusimos menor que, y aquí si falso,
no hacemos nada, si verdad, hacemos esa asignación, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que cambiamos el signo de la comparación y por lo tanto las operaciones que vamos a realizar en caso de que sea verdad o falso. ¿De acuerdo? Entonces aquí para que quede igual debería ser menor, menor, a ver, menor y menor. Aquí de una vez les pongo, aquí sería verdad. Aquí debería decir falso, falso. Chus, se me fue. Bien, ahí estamos correcto. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? Esto es un poquito más complicado, ¿no? La idea nuevamente es que vayan, no sé cómo decirlo, apropiándose de la estrategia o si quieren ideando una nueva a partir de esta para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y una vez que lo hayan hecho, pues ya la programación, digamos que es un poco más sencilla. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Otro problema. Si el usuario ingresa n números, ya sabemos, ¿no es cierto? 1 a 1 por teclado. ¿Cuántos dígitos tiene cada número? ¿Sí? Se van a ingresar números enteros de entre el 1 y el 999. ¿Ya? Entonces este ejercicio ya lo tengo resuelto aquí para, digamos, para no alargarnos tanto. No es un problema muy complejo, así que lo vamos a revisar un poco más superficialmente, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué tareas repetitivas vamos a hacer? ¿No? Recuerden que el usuario va a ingresar n números, ¿cierto? Por teclado. ¿Sí? ¿Cuántos dígitos tiene cada número? ¿Sí? Si se ingresa eh, números enteros entre el 1 y el 999. ¿Ya? Entonces va a ingresar, qué sé yo, el 345. ¿No? Entonces nosotros vamos a leer el número y necesitamos determinar cuántos dígitos tiene ese número, ¿no? El 345 tiene 3 dígitos. O ingresa el 99. Entonces ese número tiene 2 dígitos. O ingresa el 5. Ese número tiene 1 dígito. ¿De acuerdo? Entonces es lo que va a ser nuestro programa, ¿no? ¿Cuántos números va a ingresar? Va a ingresar n números. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables vamos a utilizar para eso? ¿No? Vamos a utilizar un contador entero, ya sabemos, ¿no es cierto? Porque vamos a ingresar n números. ¿Sí? Un contador que va a contar del 1 hasta el n. Y en cada iteración que vamos a hacer, vamos a leer un número. ¿Sí? Y sobre ese número que vamos a hacer, vamos a calcular el número de dígitos que tiene. ¿No? Entonces necesitamos una contadora de i hasta n. Una variable contadora, ¿no? Y una variable n que va a almacenar el número de números, ¿no es cierto? La cantidad de números que vamos a ingresar. Aquí nos dice que van a ser enteros positivos. Entre el 1, perdón, no. Ese es el a. ¿Sí? El a es el número que vamos a ingresar entre 1 y 999 y para el cual vamos a calcular el número de dígitos que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, el programa va a decir, a ver, ¿cuántos números quiere ingresar? Nosotros les decimos 3, ya. Ingresa el primer número. Qué sé yo, 35, ya. 35 tiene 2 dígitos, ya. Ingresa el segundo número. 632, ya. Tiene 3 dígitos. Ingresa el tercer número y así, ¿cierto? Entonces, n es la cantidad de números que va a ingresar y a es cada uno de esos números ingresados entre el 1 y el 999. Y para los cuales voy a calcular el número de dígitos que tiene. ¿Sí? Listo. La resolución del problema es muy sencilla, ¿no? Bueno, la resolución va por darnos cuenta de que entre el 1 y el 999, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuántos dígitos tienen esos números? Es facilito, ¿no? Entre el 1 y el 99, 2 dígitos, ¿sí o no? Entre el 100 y el... perdón, dije 2 dígitos, ¿no? Entre el 1 y el 9, 1 dígito.
entre el 10 y el 99, 2 dígitos. Y entre el 100 y el 999, 3 dígitos. ¿No? Entonces, si el número que ingresa el usuario está en este rango, ¿sí? Si es, ¿cómo le pondríamos, no? Si es menor que 9 y mayor que 1, si es menor o igual a 9 o mayor o igual a 1, entonces tiene un dígito, ¿sí? Si es mayor o igual a 10 o menor o igual a 99, 2 dígitos. Y lo propio con este. ¿De acuerdo? Entonces ven que se resuelve facilito. Entonces, esto no es más que una estructura de selección o de decisión anidada, que se comporta como bien a continuación, ¿no? Voy a hacer más grande esto. Bueno, no es tan grande. Entonces tenemos el algoritmo número de dígitos. Aquí en este caso, miren, estoy haciendo lo que comentaba antes, ¿no? Estoy inicializando y, bueno, y sí necesito inicializar porque estoy utilizando la estructura de iteración que habíamos visto al inicio. ¿Sí? A ver, esto acá. ¿Sí? Entonces, voy a contar desde 1 hasta n. ¿Sí? Miren cómo la estructura de iteración va por aquí y se repite, ¿no? Entonces, como estoy utilizando esa estructura de iteración antigua, la primera que vimos, necesito la condición aquí y necesito incrementar el valor de i cada vez que esa iteración se ejecuta. ¿De acuerdo? Y ya está, esa es toda la estructura de iteración, ¿no? Y necesito inicializarla en 1 para que cuente desde 1 hasta n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pido al usuario que ingrese el número. Bueno, aquí... sí, antes de eso le pido al usuario que ingrese la cantidad de números que va a ingresar, ¿ya? Y en cada iteración lo que voy haciendo es voy pidiéndole al usuario el número entre 1 y 999, leo ese número y le almaceno en A, y luego verifico si está en cada uno de esos rangos, ¿no? Entonces, A es menor o igual que 9, si es verdad, entonces el número tiene un dígito. ¿Ya? Ustedes me dirán por qué no verifica que además es mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurrió esa duda? Seguramente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no verificamos? Porque, miren, estamos ya de entrada asumiendo que los números que se van a ingresar están desde 1. O sea, no va a haber números negativos. Eso ya se asume del escenario del problema. Eso simplifica las cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, por eso ponga mucha atención a los detalles que se plantean en el problema, porque hay cosas que no hace falta hacer dependiendo del escenario que se plantee, ¿no? Entonces, solo verifico si ya es menor o igual a 9. Si es menor o igual a 9, ya de plano es un dígito, ¿sí? Si eso es falso, entonces verifico si ya es menor o igual a 99, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá ya verifiqué si es menor o igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces ya no hace falta verificar si es mayor o igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces solo verifico si es menor o igual a 99. Si es verdad, el número tiene 2 dígitos. ¿De acuerdo? Y si es falso, ya pues los números están entre 1 y 999. ¿Sí? Si no es menor igual que 9 y si no es menor igual que 99, yo directamente ya podría decir que el número tiene 3 dígitos. ¿De acuerdo? Pero digamos para que quede explícito, se ha hecho también la verificación de si ya es menor o igual a 99. ¿No? ¿De acuerdo? Por este detallito, ¿sí? Se ingresan números entre 1 y el 99, ¿sí? Yo aquí directamente ya podría concluir que el número tiene 3 dígitos. ¿De acuerdo? Y lo voy imprimiendo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok. Listo. Déjenme ver si este también lo tengo aquí. Sí. Ya, este también es súper importante, pero lo he planteado y ya resuelto porque, digamos, nuevamente por el tiempo. Ojalá acabemos hoy. No sé si... porque ya tenemos que ponernos a programar.
Pero es, aunque es súper importante, lo planteo aquí ya resuelto porque las operaciones o las estrategias que seguimos son básicamente las mismas que ya hemos aplicado en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Solo que se implementan con el objetivo, en este caso, de determinar si un número ingresado por teclado es primo o no. ¿Ya? Entonces el problema, saber si un número n ingresado por teclado es primo. ¿De acuerdo? ¿Qué es un número primo? Un número primo es un número divisible solo para uno y para sí mismo. ¿Sí? No es divisible para ningún otro número. ¿Ya? ¿Qué podemos interpretar de esa definición? ¿Sí? Que un número primo tiene solo dos divisores. ¿Sí? Entonces la estrategia para determinar si un número es primo en este planteamiento es esa. Es determinar que un número tiene solo dos divisores. Si tiene solo dos divisores, es primo. Si tiene 3, 4, 5, 6 divisores, evidentemente ya no es primo. ¿De acuerdo? Entonces esa es nuestra estrategia. Obtener los divisores de n, ¿no es cierto? Y contarlos. ¿De acuerdo? Entonces para obtener los divisores del número que ingresa el usuario, tengo que verificar entre 1 y n. Bueno, en realidad no hace falta de verificar entre 1 y n, ¿no? Sino entre 1 y n sobre 2. Pero bueno, para simplificarlo, para simplificar el análisis, vamos a verificar los divisores entre 1 y n. ¿Sí? Y conforme vayamos encontrando divisores de n, los vamos contando. Ya saben para qué. Para verificar si el número de divisores de n es igual a 2. ¿Sí? Y si lo fuese, entonces concluiríamos que n es primo. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber si un número A, ¿sí? Es divisor de n? ¿Sí? Recuerden que voy a verificar entre 1 y n, ¿sí? Si esos números son divisores de n. Entonces, ¿cómo sé si un número A es divisor de n? ¿Sí? Nuevamente, aplicando la operación módulo, o con el símbolo de porcentaje, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo sé si A es divisor de n? Pues aquí está la respuesta, ¿no? Verificando si n dividido para a es una división exacta. Es decir, si el residuo de n dividido para a es 0. Es decir, aplicando la operación módulo, ¿cierto? N porcentaje a, ¿sí? Obtiene el residuo de n dividido para a. Entonces, ¿qué verificación voy a hacer? Si n porcentaje a es igual a 0, ¿sí? Entonces puedo concluir que a es divisor de n. ¿De acuerdo? O sea, antes concluíamos que n es divisible para a, que es lo mismo de decir que a es divisor de n. ¿De acuerdo? Y para resolverlo, pues planteamos un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que n es igual a 100. ¿Sí? Es decir, que quiero saber si si 100 es primo. Nosotros ya sabemos que no, pero ¿cómo haríamos la operación? ¿Sí? Utilizando, o cuál sería el algoritmo para determinarlo, ¿no? Tengo C, que es la variable que va a almacenar la cantidad de divisores que va a tener 100 en este caso, ¿no? C es en este caso una variable contadora, pero contadora de divisores. Si encuentro un divisor, incremento C, ¿sí? Y así conforme van apareciendo los divisores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los posibles divisores de 100? ¿Sí? Lo que voy a hacer en mi algoritmo es lo siguiente, ¿no? Voy a empezar a contar desde 1, ¿sí? 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y en ese proceso de conteo voy a ir verificando si cada uno de esos números es divisor de 100, ¿no? ¿Cómo? Con la operación que ya escribimos acá arriba, ¿cierto? Entonces, supongamos que ya lo vamos haciendo así, ¿no? Rápidamente. 1 es divisor, 2 es divisor, 3 no es, 4 sí, 5 sí, y así sucesivamente. 10 es divisor de 100, 50 es divisor de 100, 100 es divisor de sí mismo. ¿Sí? Entonces, luego de hacer esa operación iterativa, ¿sí? Encuentro que conforme he ido sumando, ¿no? Aquí sumé 1, 1, 1, entonces ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Obtenemos que 100 tiene 7 divisores, es decir, que C vale 7. C es igual a 2, ¿sí? El número de divisores es igual a 2, falso. Por lo tanto, como no es igual a 2 el número de divisores de 100, 100 no es primo.
¿De acuerdo? Entonces, si notan, todas las operaciones necesarias para implementar este algoritmo ya las hemos implementado en otros escenarios. ¿Sí? Contar de 1 al 100, en el proceso de conteo, identificar si cada uno de estos números es divisor con esta operación. Y si es divisor, ir incrementando el valor de una variable. Sí es divisor, ¿no? O un bloque de decisión. Y dentro del bloque de decisión, si es verdad, voy incrementando el valor del contador. ¿Sí? Al final, luego de hacer todo el conteo de divisores, C es igual a 2, ¿sí? Estructura de decisión. ¿Sí? Si es falso, pues 100 no es primo. Si es verdad, 100 es primo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué variables vamos a utilizar? El número, que es el número que vamos a verificar, n, la variable n, ¿cierto? Vamos a verificar si es primo. Un contador i que va a iterar desde 1 hasta n, como en este caso desde 1 hasta 100. Una variable c que va a contar los divisores, ¿no es cierto? Si es que el número es divisor, voy incrementando esa variable en 1 y ya está. ¿No es cierto? Los valores iniciales, eso es importante, ¿no? Porque vamos a ir actualizando especialmente de los contadores, ¿sí? El valor de los contadores. El valor de n no es tan importante inicializarlo porque este es el valor que nos va a dar el usuario, es el número que va a querer verificar. Entonces, en realidad no hace falta inicializarlo. Pero bueno, lo ponemos en 0. Luego, cuando el usuario ingrese el valor de n, pues se va a reemplazar, ¿sí? El 0 por ese valor, ¿sí? Y va a empezar en 1 porque vamos a iterar desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Y ojo, el contador de divisores lo vamos a inicializar en 0, ¿no es cierto? Porque al principio vamos a tener 0 divisores, ¿no es cierto? Si luego aparece un divisor, pues le incrementamos en 1 y así sucesivamente conforme aparezcan los divisores. Entonces, ojo, porque puede ser tentador, ¿no es cierto? Ya que hemos inicializado siempre el i en 1, sí, puede ser tentador inicializar el contador c en 0. Pero hay que analizar por qué hacemos las inicializaciones, ¿no? En este caso tiene que empezar en 0 porque al principio tendremos 0 divisores, ¿de acuerdo? Y el resultado sería este que vemos aquí, ¿no? Recuerden, ¿no? Pues, generalmente empiezo yo el programa pidiéndole al usuario que ingrese algún valor de entrada que necesitamos. Y luego, dependiendo de las operaciones que vayamos haciendo, voy asignando los valores iniciales de las variables. Pero bueno, del análisis que ya hicimos, ya decidimos, ¿no? Que n vamos a inicializar en 0, que i vamos a inicializar en 1, mi variable contadora que va a iterar de 1 a n, y que c vamos a iniciar en 0 para contar los divisores de n. ¿Sí? Entonces le pido al usuario que ingrese el número que va a verificar, si es primo, luego leo con este bloque de entrada, ¿no es cierto?, el valor que ingresa y lo almaceno en n, en la variable n, y luego implemento la estructura iterativa que vimos al inicio, ¿no es cierto? Porque voy a contar desde 1, desde i igual a 1, hasta n, con la condición i menor o igual a n. ¿Sí? Siempre y cuando el valor de i se vaya incrementando en 1. ¿No? Ojo con esto. Si utilizo esta estructura, me toca actualizar el valor de i para que en determinado momento ese valor sea mayor que n y por lo tanto salga del bucle. ¿Sí? Entonces voy a contar de 1 hasta n. ¿Y qué voy a hacer de 1 hasta n? Lo que decía, ¿no es cierto? Voy a encontrar el número de divisores de n. ¿Cómo? Haciendo la operación módulo. O sea, al poner mod aquí es lo mismo que poner el porcentaje, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero esto solamente en este programa, porque ya cuando ya programemos, ahí sí tenemos que utilizar solamente el operador porcentaje, ¿no? Que es el adecuado en el lenguaje C. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo la operación módulo entre n e i. Es decir, estoy verificando si el residuo de dividir n para i es igual a 0. Noten el doble igual porque esta no es asignación, sino comparación. ¿Sí? Entonces verifico si el residuo de dividir n para i es 0. Y si es así, entonces se trata de que i es un divisor de n. ¿Sí? El valor de i en ese momento es un divisor de n.
¿sí? Y si es así, entonces incremento el valor de la variable contadora y le asigno como nuevo valor a esa variable C. ¿Sí? Por cierto, esta flechita hacia la izquierda es el operador de asignación que también acepta el PCInt. ¿Sí? Es lo mismo que poner un solo igual, ¿no? Es un operador de asignación, así que no se asusten si lo ven aquí. En C sí tienen que utilizar el igual. ¿Ok? Entonces, en resumen, estoy iterando de 1 a n, ¿sí? Y para cada uno de esos valores verifico si se trata de un divisor de n. Si se trata de un divisor, incremento el valor de la variable contadora porque voy contando los divisores. ¿Para qué? Para luego verificar si el número de divisores es igual a 2. Si aquí estamos comparando, entonces el operador es de igual a igual. Si el número de divisores es igual a 2, entonces el número es primo. ¿Sí? Estoy diciendo el número que ingresó el usuario es primo. Si no, si el número es distinto de 2, pues seguramente será mayor. Entonces n no es primo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud sobre esto? Como ven, todas estas operaciones ya hemos hecho. ¿Sí? Simplemente estamos reutilizándolas para un objetivo nuevo. ¿Ok? Listo. Esta es una variante interesante del que acabamos de ver, del programa que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, no programa, del algoritmo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Ah, por cierto, esto sí, les recomiendo que el ejercicio que acabamos de ver lo implementen en su casa, ¿no? Háganlo y verifiquen que funciona y tal. ¿De acuerdo? Porque si no, esto lo vamos a hacer algunas veces. Hay algunas variantes de este mismo ejercicio que podrían ir como prueba, así que deberían entenderlo perfectamente. ¿Sí? Listo. Ahora, imagínense que se plantean lo siguiente. ¿Sí? Saber cuántos números primos, ¿sí? ¿Cuántos números primos y cuáles hay en un rango entre 1 y n? ¿Sí? N definida por teclado. Entonces, supongamos que el usuario ingresa 50. Entonces, ustedes quieren saber entre 1 y el 50, ¿cuántos primos hay? Entonces, ¿cuántos primos hay entre 1 y el 50? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y así, ¿no es cierto? Entonces, quieren contar cuántos números primos, ¿sí? Y para hacerlo nos plantea que usemos el algoritmo es primo como base. Este es el algoritmo es primo, ¿no? Pues miren, este algoritmo que ustedes vieron hace un momento es el algoritmo para determinar si un número es primo. ¿De acuerdo? Si un número es primo. Ahora, lo que nos está pidiendo el problema es que en un rango de 1 a n, ¿sí? Encontremos cuáles son los números primos y que los contemos. Entonces, es claro, esperaría yo, que este algoritmo que ya creamos aquí nos va a servir para resolver el problema que vemos acá. ¿De acuerdo? Y aquí me adelanto un poco, ¿sí? A un concepto que más adelante veremos, quizás al final de este bimestre, que es el de función. ¿Sí? El concepto de función. Vamos a reutilizar el código que tenemos aquí para calcular, para determinar si un número es primo, ¿sí? Lo vamos a reutilizar para recorrer, ¿no es cierto?, desde 1 hasta n e ir verificando si cada uno de esos números en ese rango es primo o no. ¿De acuerdo? Entonces, los datos de entrada, n, ¿sí? El número, digamos, al final del rango que vamos a analizar. Y en la salida, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir la cantidad de números primos que existen entre 1 y n, así como también los números primos que hay en ese rango. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ejemplo, ¿no es cierto? Y el usuario ingresa 15 y vamos a obtener los números primos que hay entre 1 y 15, ¿no? El 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y por lo tanto, además, la cantidad de primos entre 1 y 15 es 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el resultado que esperamos del problema, ¿no? Ya, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues simplemente recorriendo
del 1 al 15 iterativamente, ¿no es cierto? Contando, como ya sabemos, y verificando, ¿no? 1 es primo, no hago nada. 2 es primo, verdad. Entonces, incremento el valor del contador. Y además, imprimo el valor que ingresó, el valor del contador en ese momento porque es primo. ¿Sí? Entonces, incremento el contador e imprimo el número que es primo. Y hago lo mismo hasta llegar a n. ¿De acuerdo? 3 es primo, sí, incremento el contador e imprimo 3. 4 es primo, no hago nada. Y así sucesivamente. Y al final imprimo el valor del contador, que es el que me dice cuántos números primos he encontrado en ese procedimiento. ¿Sí? Ya. Pero ¿cómo se resuelve esto? ¿No? Es súper sencillo una vez que ya tienen programado el algoritmo es primo. ¿De acuerdo? Este diagrama de flujo que ven aquí no lo van a poder probar, no va a funcionar en el PC. Pero la idea es la que quiero que utilicen y que la conserven. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es pedirle al usuario que ingrese el n, que es el límite del rango que voy a verificar, y luego implementar una estructura de iteración. ¿Sí? Miren, que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces voy a contar desde... Aquí se me ha ido esta m, ¿no? Por favor. ¿Sí? Cuando lo analicen, esto es solo i. ¿Sí? Voy a contar desde i1 hasta n, con incrementos de 1 en 1, y se va a repetir n veces. Ya, lo que ya sabemos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el algoritmo es primo, ¿sí? Que es el que programamos aquí. Es decir, que estamos encapsulando en esta expresión todo el algoritmo que planteamos arriba. ¿Sí? Y estamos diciendo que si el algoritmo me dice que el valor de i, ¿no es cierto? Que estoy iterando. Recuerden que estoy iterando desde 1 hasta n. Entonces, i vale 1. Aquí voy a tener 1, luego 2 y así sucesivamente. Entonces, si mi algoritmo que programé hace un momento y que está encapsulado aquí me dice que este número que está aquí es primo, entonces imprimo i es primo, ¿no? El valor de i es primo. Y además incremento el valor del contador que le he llamado CP. No le he llamado CP, sino CP al contador. ¿Sí? El valor del contador, ¿sí? Que empezó en 0, ¿sí? Lo incremento en 1, ¿sí? Bueno, aquí debía haber puesto 1, pero estoy asumiendo que si el número es primo, esta expresión me retorna verdad, que es lo mismo que retornarme 1. ¿Sí? Cuando retorna falso, es lo mismo que retornarme 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí estoy sumando de 1 en 1. ¿De acuerdo? Entonces, estoy haciendo lo que dije, ¿no es cierto? Imprimo el número primo y además incremento la variable contadora en cada una de las iteraciones. Y así, al final del recorrido de 1 hasta n, ¿sí? Puedo decir que entre 1 y n hay CP, el valor de CP, número de primos. ¿De acuerdo? Entonces, las operaciones que hicimos son básicamente las mismas, ¿no es cierto? Una estructura de repetición, una estructura de decisión, ¿sí? Un incremento para ir contando cosas. Lo único que he hecho aquí es nuevo, es encapsular en esta expresión el algoritmo que programé en el problema anterior. ¿De acuerdo? Entonces, no le den muchas vueltas porque esto no les voy a tomar todavía, porque esto es un tema de funciones, pero traten de abstraer ese concepto de encapsular código, ¿sí? Para reutilizarlo posteriormente, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de funciones, que es muy interesante, muy utilizado y que lo vamos a ver al final de este trimestre. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna inquietud, chicos, ya se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Ok. Sí, ¿no? Vayan estando pendientes de la fecha de la prueba. Creo que no nos toca todavía, pero ya se acerca, ¿no? Así que, bueno, ya voy a revisar yo y si hay alguna novedad, pues ya les aviso. ¿Ok? Eso, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Inge. Excelente. Ok. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.